El Señor nos ha venido hablando de muchas maneras, pero hacia una misma dirección. Y esa dirección, ¿saben cuál es, mis hermanos? Que el Señor quiere que nosotros retomemos o profundicemos más en nuestra relación con Él. Hace 8 días tuvimos una enseñanza muy linda del perdón. A veces cargamos más cosas de las que debemos. Usamos a veces el corazón como cuarto de chunches, digo yo. Aquel rinconcito de la casa que tenemos que ya lo vamos a desocupar. Ya vamos a ver ahí en esa caja que tenemos guardado, pero nunca hay tiempo, pero sí, a veces la llenamos y a veces así es el corazón, ¿verdad? O así llevamos nosotros nuestra vida, guardando tanta cosa. O como aquellas personas que llevan una gran joroba y en esa joroba cada vez más agachados, pero es por lo que a veces permitimos. Y hoy el Señor pues me ha dado una palabra sobre los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Vamos a ver qué es un pámpano, qué es un sarmiento, qué es una vid. Y el Señor quiere que nos vayamos a Juan 15. Yo les voy a pedir por favor que abramos nuestra Biblia. O como dijo el pastor el domingo, encendamos nuestra Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué? Apagamos las redes, dice, ¿verdad? Y encendemos la Biblia. Así que yo todavía no me acostumbro a eso, hermanos. Yo soy de la era del papel, digo yo todavía. Entonces disfruto mi Biblia en papel. Pero en Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Fíjense, hermanos, que cuando hace semanas que esta es una de mis porciones favoritas y el Señor me puso a investigar y yo me quedé cada día me quedaba así como que debo seguir, porque qué impresionante leer sobre lo que es un viñedo y todo lo que eso conlleva. Y me recordé que hace muchos años, y no les digo cuántos porque me van a huir, ¿verdad?
A mí me sorprendía, hermana Nancy, que hace 8 días decía, cuando yo era joven, ay Dios, dije yo, ¿y dónde me quedo? ¿Verdad? Pero no, yo me siento joven, así que somos jóvenes, ¿verdad? Así que recuerdo que cuando viajábamos nosotros de Petén para Guatemala con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mirábamos unos viñedos en Zacapa, pero uno no tiene, primero no había conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque yo decía, ay, si ahorita yo tuviera la oportunidad de ir a ese viñedo, sería para mí un sueño, una realidad, pero preciosa, porque cuando uno lleva a esto y lee esta palabra, esta es una de las últimas enseñanzas que Jesús dio. Él iba camino a Getsemaní y no habló con la multitud, habló con los que él llamó sus amigos, sus allegados, sus cercanos, con los que él estaba compartiendo, comiendo, y ahora nosotros somos esos amigos. Ahora nosotros somos esos allegados, somos especiales para él. Y hoy nos está hablando y nos dice, fíjense que leí una historia, yo tengo un Nuevo Testamento que es un devocional para la mujer, y ahí solo escriben pastoras de toda América. Y una de las pastoras que vive en Guatemala, pero es de Argentina, contó una historia de cuando ella era niña y vivía en Argentina, su papá tenía unos viñedos. Y ella miraba que en ciertas épocas, pues su papá iba y con unas tijeras especiales, con unos guantes especiales, a podar sus viñedos. Y ella observando después le pregunta y le dice que por qué. Y el papá le explica a su hija lo importante que era esa poda, ya que no se podaban todas las ramas. Sabemos que podar es ir cortando, ¿verdad? Yo no soy muy dada a sembrar flores, pero miro a mi mamá que a ella le encantan las flores y entonces a veces dice, ay, aquí hay una yemita, aquí hay no sé qué. Yo no le entiendo mucho, pero cuando yo me puse a investigar de esto pude comprender un poco más. Y entonces este señor le explicaba a su hija, deben ser podadas las ramas correctas, pero no debe quedar ni una ramita por pequeña que fuera. La poda se hacía en el mes más frío del año. Fíjense que acá tenemos que Jesús empieza y dice, yo soy la vid. Y la vid es la rama fuerte. Ya vamos a ver unas imágenes impresionantes de lo que es un viñedo. Pero esa rama fuerte es Jesús. Y el viñador, el cuidador, es nuestro Padre, es Dios. Entonces su hija le pregunta que por qué debía ser así la poda. Y el labrador le responde que si la vid no es podada con mucho cuidado, entonces se van a extender muchas ramas estériles. Y serán ramas largas y fuertes con muchas hojas, dice, y le quitarán la fuerza a la vid. Las uvas entonces nacerán, pero serán pequeñas, ácidas, con un aspecto y sabor desagradable, y será una mala cosecha. Entonces me fui yo, se fue mi mente a la parábola de la higuera que Jesús ordenó que se muriera. Entonces, por eso es, si no da fruto, estorba el resto del viñedo. A veces uno dice, ¿por qué no le dio una oportunidad cuando uno lee esa parábola? Pero había que salvar todo el viñedo porque una rama que no daba fruto no era buena. Ahora, ¿quién es la vid? Entonces la vid es Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. ¿Saben ustedes que Israel era la vid original? Pero su desobediencia, su rebeldía, y Dios siempre dando oportunidad y le daba oportunidad. Y me sorprendió leer en el Salmo 80, versículos 8 y 9, ese no está en la presentación, pero aquí lo tengo, lo vamos a leer.
que dice: tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Ahí estaba hablando de Israel, cuando ellos fueron liberados de Egipto. Pero el otro pasaje a mí me dejó fría, porque habla también de Israel en Isaías 5. Fíjense, y leer este pasaje de Isaías 5 en relación a Israel fue impresionante. No lo voy a leer todo, aunque yo creo que sí vale la pena que lo leamos una parte. Dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado cerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes y quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjeran uvas buenas, pero solo produjo uvas estériles, silvestres, amargas, con mal olor, dice una versión, fíjense. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Está hablando de Israel. ¿Por qué cuando esperaba que produjeran uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejado que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado, será consumida. Derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí el clamor. Mire, una profecía para Israel, y a veces decimos, ¿por qué será que sufren tanto? La palabra ya estaba escrita para ellos por desobediencia, ¿verdad? Entonces, si Israel era la vid verdadera y ese fue su futuro, entonces ahora nosotros que somos la vid de ahora, ¿qué debemos hacer? El amor de Dios se manifiesta enviando a su Hijo a morir por nosotros. Por eso Él es la vid. Y establece como una vid verdadera para todo el que le recibe como su Señor y Salvador. Entonces, aquí nosotros vemos que Jesús se dirige a sus discípulos, como yo les decía al inicio, a sus amados, a sus escogidos. Nosotros hemos sido predestinados, escogidos, apartados. Entonces nosotros somos esos pámpanos que le espera que demos un buen fruto. Ahora, ¿por qué debemos ser podados? Veamos, dice, Él corta todas las ramas. Las ramas son los pámpanos o sarmientos que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que dé más fruto. Creo que hay una imagen después. Entonces, ese es un viñedo, pero no ha sido podado. Si nos damos cuenta, acá están todas esas ramas que diríamos nosotros en buen chapín, puros chiribiscos, ¿verdad? Son los pámpanos, son los sarmientos, pero es lo que el viñador debe cortar. Pero debe cortarlo de una manera muy cuidadosa, porque lo que tiene que dejar es lo que va a fructificar. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, estamos en esas condiciones, llenos de cosas negativas, ¿sí? ¿Y cuál es la razón por la que debemos nosotros ser podados? Fíjense que en el griego la palabra original que se traduce
como limpiar o podar es kasairo, no sé si así se dice, pero es griego, entonces, ¿verdad? La cual dice también se traduce purgar. ¿Cuándo purgamos a una persona o a una mascota? Cuando hay parásitos, animalitos. Yo les decía a los niños, bueno, tenemos superpoblación, mis chiquitos, hoy toca. Les decía yo a los niños de la escuela, ¿verdad? Entonces, si esa poda es para limpiar, para purgar, es para sacar todo lo que a ese viñedo no le sirve. Somos podados en los problemas, en las enfermedades, en las circunstancias difíciles, cuando pasamos tal vez tiempos de escasez. No que no haya nada, pero hay tiempos de escasez, ¿verdad? Cuando estamos en unos momentos difíciles emocionalmente, cuando tal vez nos sentimos solos, tristes, ¿verdad? Cuando sentimos cuando estamos emocionalmente tan desequilibrados, digo yo, que creemos que a todos les caemos mal o que nadie se fija en nosotros. Esos son momentos en los que estamos sufriendo y es cuando el Señor aprovecha para podarnos. Pero puede pasar algo, que no nos dejemos podar y entonces nos quedamos así, miren, en esas condiciones. ¿Cuándo no nos dejamos podar? Cuando no permitimos, primero no reconocemos que solos no podemos y necesitamos ir al Padre. Anoche nos hablaban de letargo, nos hablaban de cuando pasamos aquellos tiempos en los que no tenemos ganas de hacer nada, mucho menos de leer la Biblia, culpamos a Dios de todo lo que nos pasa. Y es porque estamos llenos de tanta cosa negativa a nuestro alrededor o en nuestro interior que no vemos una oportunidad. Entonces podemos ser podados en nuestra área emocional, en el área familiar. A veces las madres tenemos más esa tendencia, ponemos a nuestros hijos en primer lugar, después a Dios. Puede pasar. Por muchos años yo puse mi trabajo por sobre todas las cosas, siempre decía yo fui trabajólica, ¿verdad? Esclava del trabajo. Y al final uno se da cuenta que lo único que hizo es tener una idolatría, ¿verdad? Una imagen que no era un bulto, pero era algo que a mí me absorbía y le quitaba el lugar a Dios. Y así nos pasa muchas veces. Las circunstancias, los problemas. Y por eso aquí Jesús le estaba hablando a sus amigos. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a partir y les estaba diciendo a sus discípulos qué debían hacer cuando él ya no estuviera. Ahora, ¿qué produce la poda en nosotros? Veamos, dice, mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. ¿Qué mensaje? La palabra. Esto que a veces nos da pereza leer. Nos cuesta leer, nos cuesta tomar el hábito de la lectura, aunque nos manden a veces el plan, el programa, y dice uno, hay otra vez, hay 2 días, hay 3 días, y ¿saben cómo nos pasa eso? Como cuando se nos juntan 2, 3 recibos de luz sin pagar. ¿Cómo pesa pagarlo? Yo sé que lo tengo que pagar, pero igual pasa con la lectura. Cuando ya se me acumulan muchos días, cuesta ponerse al día, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué soy tan puntual y constante para sentarme a desayunar a la misma hora? No se me olvida, pero con la Biblia se le juntan a uno un montón de cosas y uno siempre lo deja para después. Entonces, la poda en nosotros es esa palabra, la palabra que el Señor dio. Pasemos a la imagen. Fíjense que estos son sarmientos podados, se ven feos, ¿verdad? Se ven todos deshojados. Fíjense que cuando dice con una vara y un pulgar, yo investigué y lo que significa es que los que podan con vara y el pulgar es
son las personas que han trabajado en los viñedos desde muchos años y van llevando una varita y van usando el tamaño de los vástagos que van dejando, son como del tamaño de un pulgar, y dejan esa distancia de vara para que no se tope un sarmiento con otro y de ahí brote ese renuevo. Esta técnica la usan los viñedos más antiguos porque esto hace que produzca una mejor calidad de uva. El problema que están teniendo los viñedos, leía yo una historia que dice que los nuevos trabajadores ya no quieren aprender esas técnicas. Ya sabemos lo que pasa ahora con la juventud, todo lo quieren ya. Ya ni el microondas quieren usar porque se tarda un minuto. No habrá algo más rápido, ¿verdad? Entonces, esa poda con vara y pulgar, seremos medidos, dice la palabra, ¿sí? Y no hay una sola cosa que el Señor no nos tome en cuenta. Entonces la palabra se cumple y el Señor era tan sabio cuando les decía a sus discípulos, la palabra dice, es una revelación de la voluntad perfecta, buena, agradable del Señor. Y solo si la leemos, conocemos cuál es esa verdad. Entonces Dios viene y crea en nosotros esa limpieza, hace en nosotros esa limpieza. ¿Pero limpieza de qué? ¿Qué va a podar en nosotros? Miren, muchas veces somos personas que nos vivimos quejando. A mí me aburre oír a una persona que solo es queja y lamentaciones, ¿sí? Y me recuerdo que hermana Nancy nos decía que a veces hay personas que solo viven en el pasado y recordando lo que le hicieron. Y digo, ¿y por qué no cuentan algo bueno de lo que han recibido? ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no quieren ser libres, quieren seguir siendo esclavos. Y la palabra del Señor aquí nos dice que en esa limpieza que nos produce dolor, ¿a quién le gusta tomar purgante? Antes, yo no lo tomé, pero mi mamá sí contaba, que les daban aceite de resino y no les estaban preguntando si querían o no, ¿verdad? Y en las escuelas también lo daban. Y es una cosa espesa, porque yo dije, yo voy a ir a ver cómo hace el aceite de resino, y lo probé, es horrible, hermanos. Y queso espeso y que pase, ha de costar. Entonces no nos gusta ser purgados, pero la poda es eso, limpieza, quitar todo, todo, todo. ¿Qué nos quita? Nos produce dolor, nos da incomodidad, nos enoja. Mire, hermana, queremos que nos ayuden esto, pero siga las instrucciones. Ya viene otra vez, ¿y quién se cree? Estamos siendo podados, ¿sí? Hermana, a las 7. Ay, yo vengo cuando puedo. ¿Sí? Estamos siendo podados. O venimos solo cuando nos toca servir y los pastores nos dicen, hermanos, vengan. Como no saben lo que tengo que hacer, ¿verdad? Estamos siendo podados. Sí, sí, mis hermanos, así es. ¿Verdad? Si quiere así, bueno. Si no, también. Sí, así somos. No me dijo nada el pastor, conste. ¿Verdad? Pero miren, hermanos, no solo en la iglesia, a veces lo hacemos en el trabajo. Dios me dio la bendición y el privilegio de ser jefe en un momento que tenía yo 68 personas a cargo. Y qué difícil. Y sabe que era más difícil con el que decía que era más profesional que con el señor sencillo que hacía la limpieza. ¿Por qué? Porque a veces nos llenamos de orgullo y eso es algo que también en la poda se quita, ¿verdad? El orgullo, yo siempre he dicho que el orgullo es igual que el mal aliento, todos se dan cuenta menos el que lo carga, ¿sí? Así es. Entonces, mis hermanos, dejémonos podar, porque esas áreas que nosotros
tenemos que rendir, las debemos rendir porque así es la voluntad de Dios. Si no, yo no voy a poder escuchar. Si no, voy a andar siempre con costras en los ojos o justificándome. Pero la palabra del Señor puede podarnos ¿en qué? En el orgullo, en el enojo, ¿verdad? No se me olvida que hermano Gilberto decía una vez, a veces la gente es de mecha corta, ¿sí? O como fosforito, ¿verdad? Y de los buenos, aquellos que solo medio rozan y se encienden, ¿verdad? Eso también va para mí, ¿saben por qué? Porque uno a veces cree que eso es bueno, heredar esas cosas. Yo tengo mucha herencia de mis dos abuelas y mis dos abuelas eran de carácter. Pero cuando uno en la palabra, a la luz de la palabra, entiende que eso tiene que rendirlo, eso no es orgullo, no es nada bueno sentirse orgulloso de eso, sino hay que rendirlo. Ha sido difícil para mí ir rindiendo una cosa tras otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le decía, Señor, ya no quiero ser yo, quiero que tú vivas en mí. Y entonces uno va entendiendo que esa limpieza nos va a quitar el orgullo, el enojo, el resentimiento, el egoísmo, la envidia, los celos, la mentira, la burla, los vicios, el mal hablar y el hablar mal, porque son dos cosas diferentes. Son dos palabras iguales, pero tienen un significado diferente. El hablar mal es cuando yo solamente miro en los defectos y los errores y ando recalcando y parezco que siempre ando viendo nada más lo que otros hacen mal. Y el mal hablar es cuando yo ocupo mi tiempo no solo para usar un vocabulario inadecuado. Las malas palabras no existen. Y todo lo que decimos como malas palabras están en el diccionario. Se los dije una vez a los patojos y miren ustedes, yo les puse 5 puntos de bono esa vez a los patojos, porque todos fueron a leer el diccionario, porque no me creyeron. Pero yo les dije, por esa iniciativa que tuvieron, tienen puntos extras. Y se dieron cuenta que lo que tenemos es un mal uso del vocabulario. Eso es lo que pasa, que ya va con una mala intención, ¿sí? No les voy a hacer la seña, pero yo creo que todos la conocen. Yo iba una vez íbamos un grupo, éramos solo maestros y todos cristianos. Y la que manejaba el busito que nos llevaba, pastora. Pero como uno con los años decían mis hijos, te cuesta, mamá, te la vamos a explicar, ¿verdad? Cuando hablaban cosas que yo no entendía por diferencias de edades. Entonces yo vi que mi compañera en una parada, no sé qué carro se le atravesó y ella sacó la mano, pero con un gesto. Ustedes ya lo saben, ya no se los voy a hacer, estamos en iglesia. Y entonces yo me quedé con esa duda, pero dije yo, por babosa pregunto porque estos se van a reír de mí. Entonces me quedé con la duda y cuando llegué a la casa yo le digo, mira Fabio, ¿qué significa tal cosa? ¿Quién te lo hizo? Entonces yo le dije, no, decime qué significa. Ay, no, mamá. ¿Quién lo hizo? ¿Te lo hicieron? No, no, mi hijo, le dije yo, es que fíjate, y le conté a la gran y pastora. Sí, le dije, esa es una maltratada, me dijo la que le pegó, pero el otro la entendió, me dice. Ay, entonces a veces tenemos esas actitudes y cristianos, ¿verdad? Entonces mis hermanos, ahí va la poda, ahí va el Señor hablándonos a través de la palabra. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos sido elegidos, ¿sí? Y en este proceso de poda en nuestras vidas nos va a ayudar ¿a qué? A moldear nuestro carácter y tener el carácter de Cristo, ¿sí? A acrecentar nuestra fe, porque los que vivimos por fe y en fe vamos de victoria en victoria. Cuesta aprenderlo, a mí me ha costado mucho, ni puedo decir que ya lo aprendí, sigo aprendiendo.
Desarrolla nuestros dones para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos dones? ¿Sí? ¿Será que nosotros estamos orando, pidiéndole los dones? Como dice Pablo, pídalos, pídalos. Nos han dado tanta enseñanza sobre eso. Pero también dice, puede tener como fin disciplinarnos en áreas que no queremos cambiar, que no queremos entregar. Pareciera que decimos, esto es mío y de aquí no me mueve, ni lo doy ni lo entrego. Pero el Señor quiere que vengamos nosotros y nos rindamos, que nos entreguemos. Y ese es un proceso, mis hermanos, de día a día. Ese sí es de 24/7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque continuamente estamos expuestos. Y puede pasar, si no hemos perdido el hábito, tal vez, bueno, yo malas palabras nunca he dicho así de decir intencionalmente, no me estoy mintiendo, no es que no he dicho, pero no es un estilo de vida para mí decir una mala palabra. Pero cuando alguien tiene ese hábito y ya el Espíritu Santo le redarguye y le hace sentir incómodo y le hace sentir mal y no renuncia a eso, es cuando no queremos darle el primer lugar a Dios. Somos carta abierta y el mundo nos mira. ¿Saben qué es lo más duro? Cuando trabajamos solo cristianos y todos empezamos a ver de qué pata cogíamos cada uno. ¿Verdad? Eso es duro. O cuando estamos trabajando en un lugar donde poca gente es cristiana y digan, aquellos son cristianos mucha, ni se les nota. Somos de la secreta, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros vamos a dar ese testimonio. Y para eso sirven las podas, para renunciar, para entregar, para decirle, Señor, solita no puedo. Yo sola, si no me ayudas, no llego a nada. Ya no puedo sola. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasa si no permitimos o si no permanecemos unidos a esa vid? Dice, ¿qué nos pasa si no permanecemos unidas a la vid? Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca, y después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Eso no es que como yo no hice caso hoy, mañana me van a quemar, no, ese es el fuego eterno. Todo aquel que solo vino y calentó banca y nunca realmente reconoció a Jesucristo como su Salvador. Miren, las iglesias están llenas. Después de la pandemia ha costado que se llenen de nuevo, pero tienen gente. ¿Y cuánta gente de esa cree que es cristiana? Yo siempre he dicho que yo al pastor lo puedo engañar. Camino como evangélica, cargo la Biblia como evangélica, a veces como desodorante solo bajo el brazo, hablo como evangélica y que Dios le bendiga, pero Dios no puede ser burlado. A Él no lo podemos engañar. Porque ¿a quién le voy a entregar cuentas yo? A Él. No a mi pastor. Él es humano igual que yo. Pero nosotros debemos reconocer. Miren, ahí están quemándose todas los sarmientos, los pámpanos que no sirven. Todo aquello que va a hacer que el viñedo se arruine. Entonces son cortados y echados fuera. Muchos me dirán, Señor, pero no todos. No todos estaremos en su presencia. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cómo debemos vivir con el Señor? En un tiempo, dice, podemos creer que estamos viviendo una vida cristiana que agrada a Dios, pero seremos cortados y expulsados para destrucción en el juicio. Así que el quite no nos lo podemos hacer, mis hermanos. ¿Cómo estamos viviendo?
¿cuál es mi estilo de vida? ¿Realmente oro? ¿Realmente leo la Biblia? ¿Realmente es un reto para mí cada día de agradar al Señor, de vivir bajo sus principios? Pero ¿qué produce en nosotros permanecer en la vida? El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, miren qué promesa más linda. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Le damos honra al Padre cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Ahí están los versículos 5, 7, 8, 16, que tienen esa promesa. Entonces, cuando nosotros permanecemos en Él, es cuando no llevamos una vida de apariencia. Y saben que permanecer en Él es una vida de doble vía, porque yo estoy en Cristo, pero Él está conmigo. Y entonces apartarse es bien difícil. Cuando ya aprendemos a permanecer en Él, que es la vida, entonces tenemos la oportunidad y la bendición de una vida victoriosa. Eso es lo más importante. Y miren qué belleza cuando dice: si ustedes a mí no me escogieron, yo los escogí. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Yo le digo: ala, escogida, llamada, elegida, apartada, guardada, ¿sí? Salva por amor y misericordia. Y tengo el privilegio de que lo puedo vivir y lo puedo decir y lo puedo experimentar. Hermanos, somos hijos predilectos del Señor. Sintámonos felices. ¿Para qué? Para hacer toda buena obra. ¿Y cómo voy a saber yo cuál es la buena obra? A través de la palabra. ¿Cuál fue ese mayor ejemplo? No sé si hay algunas imágenes aquí. Vaya, eso es dar fruto. ¿Sí? Una fruta, una uva que sí se dio, no con la abundancia que se espera, pero dio fruto, ¿verdad? El siguiente, dar más fruto. Ya se ve otra calidad de fruta, ¿verdad? De uva. Ya se ve un racimo abundante. Y ahora eso es mucho fruto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿O no llegamos ni siquiera a dar un poquito de fruto? ¿Dónde estamos? ¿Sí? El Señor nos está llamando a que nos santifiquemos cada día. Creo que hay otra imagen. Miren esa abundancia de esos. Aquí es donde yo les decía que están los sarmientos, y esto es al cortar la uva lo que debe podarse, lo que debe quitarse. No debe quedar nada de lo que produjo este año, porque si no, no hay una siguiente cosecha. No sé. Miren esos viñedos. Qué hermoso sería caminar por ahí, ¿verdad? A mí me llamó la atención. No sé si tenemos otra imagen de otro viñedo ahí. No, ¿verdad? Ahora, el mayor ejemplo de Jesús, ¿cuál fue? Dice que así como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Miren, mis hermanos, si no hemos sido podados, si no hemos dejado todos los rudimentos del viejo hombre, difícilmente el amor va a ser un fruto en nosotros. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, Jesús dice
como el Padre lo amó a Él. Imagínense qué amor tan grande el del Padre, pero fue ese amor tan grande extendido hacia nosotros que envió a su Hijo unigénito para que muriera y nosotros pudiéramos alcanzar de esa gracia y de ese amor a través de la salvación. Entonces, el Padre es la esencia del amor. Él es amor, porque por amor creó todo lo que a nosotros nos bendice y nos ha beneficiado. Por amor estamos acá, después de que mucha gente sufrió situaciones difíciles en estos del 20 al 22, estos 3 años, y nosotros estamos acá, dándole gloria a Él. La naturaleza del Padre y del Hijo es el amor, y nuestro llamado es a permanecer en ellos. Ahora, ¿cómo puedo yo permanecer en una base de amor si en mí no hay amor? Puedo ser como aquellas líneas paralelas. Las líneas paralelas siempre van a ir a la par una de la otra, pero jamás van a converger. Jamás va a haber esa unidad. Entonces es cuando yo creo que estoy caminando en el Señor. Yo creo que estoy haciendo la voluntad del Padre. Yo creo que soy cristiana, pero nunca tengo contacto con Él. Y Él quiere que yo viva en esa unidad plena con Él, ¿verdad? Entonces, si manifestamos el amor de Dios que debe vivir en nosotros, entonces se quitará de nosotros todo fruto de la carne, porque su amor nos complementa. ¿Y cuál es ese fruto de la carne? Lo que habíamos visto anteriormente, que solo fueron como 5 ejemplos nada más, porque nosotros damos continuamente fruto de la carne si no somos nacidos de nuevo. Dice que lo que es de la carne, pues de la carne se manifiesta, y lo que es del espíritu, del espíritu se manifiesta. ¿Dónde estamos? Si tuviéramos un termómetro, yo le doy gracias a Dios, porque no han inventado un termómetro para medir la espiritualidad, si no, ya se imaginan ustedes. Usted tiene tanto de temperatura, ahorita que tuvimos tanta experiencia con los termómetros, él tiene 34, él ni entra. O después cuando terminó la pandemia, ¿verdad? Entrábamos con hipotermia todos a la torre, 27 de temperatura, pero entrábamos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos, mis hermanos? ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta. Ahora dice, daremos más y abundante fruto. ¿Cuál es ese fruto? Gálatas 5. Dice, en cambio, el Espíritu produce el primero, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas, y todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Claro, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿De verdad estamos entregando esas pasiones? O la palabra de Dios, miren, ni que estemos en congresos, en seminarios, en oración, en intercesión, haciendo lo que estemos haciendo, si no permitimos que esa palabra de Dios entre y a través del Espíritu Santo que nos hace redarguir, hagamos lo que hagamos, mis hermanos, son obras muertas. ¿Por qué se los digo de esta manera? No por ofender, sino porque es algo lo que Dios está haciendo en mí. Por eso, porque Dios en su misericordia me ha ido hablando. Miren, esta pandemia, yo le decía, Señor, esta pandemia fue para la iglesia, fue por la iglesia. La iglesia perdió el norte, la iglesia perdió su llamado, su propósito. El mundo entró a la iglesia no salió al mundo. Eso es lo triste.
Nos llenamos de esa soberbia supuestamente espiritual, que eso no existe. Sin embargo, la iglesia cayó en eso. Caímos en eso, mis hermanos. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Será que la pandemia hizo algo en nosotros? Por un momento yo no soy muy dada a ver películas, me gusta los domingos descansarme un rato con mis 2 películas, me gustan. Pero en la pandemia yo ya era fans de Netflix y de no sé qué, ni tengo Netflix, pero por bendición de Dios, ahí me lo regalan. Pero yo ya era fanática del YouTube, mire, una experta buscando películas. Leyendo tonteras en el Facebook. Yo abrí el Facebook por la pandemia, les cuento, porque si no, no me hubiera conectado a nada en la iglesia. Pero miren, lo agarra uno esa cosa, se lo esclaviza uno si uno no tiene cuidado. Historias, y unas historias tan tontas y ridículas, pero ahí está uno, siguiéndole, y enojado uno porque no terminan. ¿Sí? Porque hay que inscribirse, primero le dan a uno la probadita gratis y de ahí hay que pagar, hay que inscribirse a no sé qué. Entonces yo decía, qué rápido cae uno en eso, ¿no? Entonces yo dije, no, hasta aquí. Y me puse una meta de leer por lo menos un libro cada 3 días. Mínimo 3 días, un libro cristiano. Y yo le dije, no hombre, aquí me voy a enfermar, ¿no? Parece lepra esas redes sociales. Contaminan, mis hermanos. ¿Cuánto leemos? ¿Cuántos libros lee usted a la semana? ¿Sí? ¿Cuánto? Miren, si no había visita, no llegaba nadie a la casa, no, yo le hice caso al presidente, me puse a pintar porque no había otra cosa que hacer. Como él dijo, pinte su casa, bueno, dije yo, ahora es cuando, pero el tiempo me sobraba. ¿Sí? Entonces tuve que tomar una decisión de ya no Netflix, ya no esto, ya no lo otro, porque ya me sabía hasta las películas, ya me recordaba de los artistas y se vuelve uno esclavo. Entonces, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está ese amor? Volvamos a ese primer amor, mis hermanos, porque ese primer amor nos apasiona, nos emociona, nos levanta, nos mantiene así como que motivados, con aquella inquietud de qué va a pasar hoy, qué me tiene el Señor hoy. ¿Sí? Entonces, vivir en Cristo es vivir en la vid. Y es un reto diario y en cada minuto de nuestra vida. Para permanecer unidos a la vid debemos ejercitar nuestra alma y nuestro espíritu con la lectura de la palabra de Dios, con la oración y la comunión con la iglesia. ¿Qué cosa más triste? Vivimos apartados unos de los otros. Qué duro. Ahí sí, mire, tuvimos que aprender a nadar solos. Ahí sí tuvo que surgir la palabra. ¿Qué nos dice entonces en conclusión, mis hermanos? Veamos, dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Sin la sabiduría del Padre, ¿qué voy a hacer yo? Puro humanismo, puro conocimiento, puro intelecto, y eso no es del Señor. Juan 15:5 en la última parte dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Lamentaciones 3:22-24, este me encantó porque dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Fíjense, nos está dando oportunidad, porque nunca decayeron sus misericordias, que nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Somos llamados a vivir en obediencia y en unidad como templo del Espíritu Santo. Realmente, mis hermanos, si nos pasara un test el Señor, ¿podemos decir que somos templos del Espíritu Santo? ¿O solo lo sabemos y lo decimos del diente al labio?
Pensémoslo, hermanos. Pongámonos de pie.